oportunidad que nos da de estar aquí. I don't know if I'm live yet, but thank the Lord that I have the opportunity to be here. Vamos a orar. Let's pray. Amén. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, In the name of the Lord, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en tu presencia. thank you for the opportunity to be here in your En presence. tus preciosas manos In your precious hands, entregamos este momento we give this event. en el nombre de Jesús. We give this time in the name of Jesus. Pedimos que tu presencia We ask for your presence esté sobre cada uno de nosotros. to be here in every single one of us. Aquellos que nos ven a través de las cámaras, Through those that see us through the cameras, que tu bendición les alcance, Señor, that your blessings reach them, y que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas. and that this word can be of blessing to their lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y la iglesia del Señor dice, And the Church of God says, amén. Amen. Podemos darle un aplauso a esa gente que nos ven a través de las cámaras. Dígale, gracias por estar ahí. Hoy estamos, como decía el hermano Oscar, estamos con muchas expectativas. As Brother Oscar said, we have a lot of expectations. Hay muchas cosas sucediendo en la nación There's so many things happening in the nation y muchas cosas sucediendo en el mundo. and a lot of things happening in the world. Pero hay una palabra para nosotros, But there is a word for us, para los evangélicos, for the evangelicals, que nos dejó el apóstol Pedro, that Apostle Peter left, que lo dejó allá en Primera de Pedro 2:17. where he left in the first of Peter 3:17. 2:17. Dice que honrad a todos, It says to honor everyone, amad a los hermanos, love your brothers, temed a Dios, fear God, fear God, y honrar al rey. and honor the king. Ese es para nosotros los cristianos. That's for us Christians. Esa es nuestra misión. That's our mission. El trabajo de los evangélicos The job of the evangelicals, tristemente se pierde a veces. unfortunately, is lost. Nos dejamos contagiar con la euforia del mundo We let the world influence us. y que queremos salir a la calle a tirar piedra y And a sometimes- protestar. And sometimes we want to go outside and throw stones and protest. Queremos cambiar los gobiernos con insultos y maldiciones. We want to change the government with insults and curses. Y nuestro trabajo no es esa, iglesia. But that's not our job, church. Nuestro trabajo es Our job is honrar a todos, to honor everybody, amar a los hermanos, love your brothers and sisters, temer a Dios fear God, y honrar al rey. and honor the kingdom. Eso significa respetar a quien esté en el gobierno. That means to respect everybody, Me da whoever it is. mucha tristeza I am very upset. que hay hermanitos de la caridad There are brothers and sisters que vomitan en las redes sociales who vomit in the social media en contra del gobierno against the government o de los gobernantes. or the governors. Demuestran su pobreza espiritual They show their poor spiritual, y eso da tristeza. and that is saddening. Porque el mundo no necesita más gente que vomite insultos. Because the world doesn't need people to be spouting curses. El mundo necesita hombres y mujeres de Dios The world needs men and women of God que caminemos de rodillas who walk on their knees y clamando por este mundo, and claim for this world, por esta nación for this nation, y por cada una de nuestras naciones. and for every single nation. Porque hay cosas que no se van a arreglar. Because there are things that are not going to be fixed. Ahora mismo nuestros países de Centroamérica Right now, in our Central American countries, fueron abatidos por un gran huracán. they were hurt because of hurricane. ¿Qué gobierno puede parar eso? What government can turn that off? Nadie, gente. Nobody can. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer The only thing that we can do, es, número uno, orar, first, to pray, y número dos, ayudar. and the second is to help. Y número tres, And lastly, si no tenemos nada que decir, if we bueno, have nothing to say, that's good. mantener el pico cerrado. Be quiet. Es un consejo de gratis, gente. It's a free advice. Ok, pero vamos a nuestro mensaje de hoy. We're going to our message. Vamos a continuar hablando
we're going to continue talking acerca de nuestra identidad, about our identity. segunda parte. Second part. Y vamos a terminar hoy, ¿ok? Entonces, And we eso will sí, finish today. So promes, vamos a terminar hoy. I promise we will finish today. Ok, vamos a leer primera de Juan 3, del 1 al 10. We will read the first John 3, chapter 3, verse 1 through 10. Y lo vamos a leer todo para que usted se familiarice con lo que vamos a hablar. And we will read it all so that you can familiarize with what we're going to talk about. Ok, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Firma Jehová de los ejércitos. 1 John chapter 3, verse 1 through 10 says, Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know him. Beloved, now that we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. Whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him nor known him. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him. He cannot sin because he has been born of God. In this the children of God and the children of the devil are manifested. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Amén. Amen. Entonces, gente, la semana pasada hablamos de esto So people, last week we talked about this. y dijimos que el Espíritu Santo a través de Juan And we said that through the Holy Spirit, John nos habla esta palabra speaks this word y nos muestra el gran amor que Dios nos tiene, and shows us the great love that God has for us, que nos ha hecho sus hijos. that has made us his children. Y Juan dice, el mundo no lo reconoce. And John says, the world does not recognize him. El mundo no reconoce que somos hijos de Dios It does not recognize that we are children of God porque no le reconoció a Él. because it didn't recognize him. Todo aquel que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, All those who recognize that we are the children of God reconoce que nosotros somos hijos de Dios. recognize that we are children of God. Así que Juan nos dice So John says que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. that what we have to be has yet to be manifested. Apenas hemos recibido una arras, como un adelanto de lo que vamos a hacer. We have yet to really see what we are to be. Pero cuando Cristo se manifieste, But when Christ manifests, vamos a ser como Él.
we are going to be like him. Super people, super gente, We're going to be super people con super cuerpos. with super bodies. Y eso parece demasiado fantástico. And that seems very fantastic. Pero eso es lo que la Biblia dice, gente. But it's what the Bible says. Y como lo hemos dicho en varias ocasiones, And as we've said in many occasions, o Cristo es el Hijo de Dios, Christ is the Son of God, o es el mentiroso más grande que ha pisado el planeta Tierra. or is the biggest liar that has been in this world. Pero si Él es el Hijo de Dios, But if he is the Son of y Él God, nos dijo la verdad, and he said the truth, entonces todas estas cosas then every single thing that's written here es cierto. is true. Y eso es lo que va a pasar. And that's what's going to happen. Entonces les decía la semana pasada que nosotros tenemos que visualizar eso, Last week I was telling you to visualize this, vivir con eso, to live with this, soñar con eso, to dream with it, dormir con eso, gente. dream with it, Con el día glorioso with the glorious day que estemos en la presencia del Señor. that we will be in his Que nuestros presence, cuerpos mortales sean transformados. that our mortal bodies be transformed. Y está por toda la Biblia, gente. And it's everywhere in En the Primera Bible. de Corintios 15, del 51 en adelante, ahí está el proceso. From the 1st of Corinthians 15, it's right there. Ahí está cómo va a suceder. It says how it's going to happen. Dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad. It says that the mortal will dress us in immortality, Que lo corrupto se vestirá de incorrupción. that the corrupt will dress incorrupt, Y seremos arrebatados de esta tierra. and we will be Like rapture, taken, like raptured from this world. take away. We're going to be taken away. Es algo maravilloso, espectacular. It's something wonderful. Y Dios ya lo habló y lo dijo, lo prometió. And God already said it and promised it, Y Él lo va a cumplir, gente. and he will make sure of it. Entonces hablábamos de eso la semana pasada, And this is what we're talking about last pero week. Juan continúa diciendo que aquel que es hijo de Dios, And John continues saying, by those who are children of God, se purifican, purify se themselves. limpian, They clean themselves, así como Él es limpio. just like he said. Entonces, nosotros tenemos que tener esa conciencia So we have to be conscious que estamos en este mundo that we're all in this world viviendo un proceso living a process para pasar a una nueva dimensión espiritual. to go into a new dimension. Ok, entonces Juan dice, el versículo 4 dice que todo aquel que peca quebranta la ley, porque el pecado es el quebrantamiento de la ley. The verse 4 of John says that whoever breaks the law commits a sin. El que peca, exacto, el que peca quiebra la ley. The one that commits a sin breaks the law. Ahora, ¿qué es pecado? So what is sin? Hoy en día el pecado es una broma. Today, in today's world, the sin is a joke. Ya, es como pecado. It's taken as nothing. It's like, oh, Ah. you sin, okay. A nosotros nos llaman moralistas They call us moralists porque todavía luchamos por mantener los principios morales en la humanidad. because we still fight to keep something moral in our Porque lives. hoy en día todo se quiere cubrir con el amor. Because nowadays, everything wants to be covered in love. No, es que el amor todo lo puede. But love, everything can. Y entonces podemos hacer cualquier cosa en nombre del amor. So we can do whatever we want in the name of love. Pero la Biblia dice But the Bible says que el que es hijo de Dios that who he is, the Son of no peca. God, does not sin. Quiere ser puro, limpio como es Él. He has to be pure and clean as he is. Entonces, Juan nos dice que ahí se diferencian los hijos de Dios y los hijos de Satanás. So John says that this is how you differentiate between the Son of God and the Son of the devil. Y nos recuerda, dice, que Cristo vino a este mundo para quitar los pecados de la humanidad. And he says that Christ came to take away the sins from humanity. En otras palabras, In other words, Cristo vino a santificar a los creyentes. Christ came to sanctify the believers, Los creyentes. the believers. Porque solamente el que cree Because only those who believe puede ser santificado a través de la sangre de Cristo. can be sanctified through the blood of God. Entonces sabemos que So- Cristo vino con un propósito específico. So we know that Jesus Christ came with a purpose. Así que hoy vamos a trabajar en nuestra segunda parte. So today we're going to work on the second part. El versículo 6
Dice lo siguiente, dice así pues, todo el que permanece, ya voy, déjame leerlo en la antigua versión y después lo vemos en la, dice todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es versículos 6, 7 y 8. So it says, whoever abides in him does not sin. Whoever sins has neither seen him nor known him. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, and just as he is righteous. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Ok, yo no sé si hay una forma más clara de explicarlo, I don't know if there is a better way to explain it, pero yo creo que Juan lo escribió exactamente como se tiene que decir. but I think John wrote it the right way. Porque cuando uno le habla a los evangeliquitos modernos, Because when we speak to the new evangelicals, ellos dicen que es cuestión de interpretación. they say that it's according to interpretation. Depende cómo interpreta la Biblia, me dijo uno una vez. It depends with how you see the Word of God. No sé cómo interpretar este pasaje de la Biblia. I don't know how to interpret this passage. La Biblia dice, el que peca The Bible says, he who sins no es de Dios, is not from God. es hijo del diablo. It's the son of the devil. ¿Cómo podríamos interpretar eso de otra manera? How do we interpret that in another way? La Biblia dice, el que es hijo de Dios, The Bible says, he No who is peca. the son of God does not sin. el que peca es el diablo. The one who sins is the devil. Porque el diablo es rebelde, desobediente. Because the devil is a rebel, he is disobedient, Y nosotros no. and we are not. O mejor dicho, no deberíamos serlo. Better yet, we shouldn't be. Entonces la Biblia dice, So the Bible says, el que peca he who sins no es de Dios. is not from God. Y entonces usted dirá, entonces nadie es de Dios porque todos pecamos. So nobody is from God because we all sin. Es cierto que todos pecamos. It's true that we all sin. Pero cuando la Biblia dice que el que no peca, But when the Bible says, he who does not sin, no está diciendo el que es perfecto, infalible. it doesn't mean that it's those who are perfect. Está diciendo aquel que no se deleita, que no disfruta el pecado. It's saying those who do not take delight in the sin. Porque en la Biblia hay dos palabras, Because in the Bible there's two words, el justo y el impío. the just and the wrong. Ya, como el pecador, el que no tiene temor de Dios. Like those who have no fear of God. Entonces, el justo no es que sea perfecto, So the just is not those who are perfect, pero tiene temor de Dios. but he fears God. Tiene respeto por He Dios. has respect towards him. El impío The impious es aquel que no le importa nada, is those who don't care, que se ríe de las cosas sagradas who laughs at anything that's sacred, o que se disfraza or who takes on a fake personality y hace lo malo and does all the wrong things y aparenta ser cristiano o creyente. and calls justo. himself a Christian. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, gente. That's the difference. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque se ve como una palabra ya obsoleta, rayada. So what is sin? ¿Qué es el pecado? What is sin? Es infracción de la ley de Dios. It's an infraction in the word of God. En otras palabras, desobediencia. In other words, disobedience. Desobediencia a lo que Dios ha establecido. Disobedience into what God has already put. Bueno, ¿y quién es Dios para decirnos lo que tenemos que hacer? So who is God? Because he tells us what to do. Bueno, Él es el creador, Well, he's the creator. es el Señor de la creación, He's the Lord of creation, el dueño del planeta, the owner of the world, el dueño del universo. the owner of the universe. Entonces Él nos ha dicho, And he tells us, si ustedes hacen lo que yo les digo, if you do what I say, yo puedo protegerlos. I can protect you. Si ustedes no lo hacen, If you don't do it,
yo no puedo I protegerlos. can't protect you. Que el problema es que la gente malinterpreta las cosas. The thing is that people misunderstand things. Las personas a veces piensan que Dios quiere imponerse y que es el jefe porque así, porque él es bravo y hace lo que quiere. People think God likes to impose. No, gente. No, that's not how it Él lo works. que quiere es protegernos. What he wants is to protect us. Mire, él le dijo a Adán, He said to Adam, no comas de este árbol, do not eat from this tree, porque el día que comas because the day that you eat from here, vas a morir. you're gonna die. Y entonces, pues me imagino que Adán le contó a Eva y le explicó todo lo que Dios había dicho, So I can imagine that Adam told Eva, but porque cuando Dios le dijo a Adán, Adán estaba solo. because when God told Adam, Adam was alone. Por eso es que nosotros como varones tenemos una gran responsabilidad. It's why us as men, we have a big responsibility. Tenemos la responsabilidad de guiar nuestros hogares. We have the responsibility to guide our homes. Lo que pasa en el hogar es culpa del varón. What happens in our homes is the fault of men. Así es. That's how it is. Después hablamos de eso otro día. We can talk about this later. Entonces Dios le dijo a Adán que no hiciera eso. So God told Adam not to do it. Él le explicó a Eva, He explained to Eva, pero pues Eva no lo recibió directamente de Dios, así que tal vez no le dio tanta importancia. but well, Eva didn't receive it from God, so maybe she didn't give it much importance. Le pasó como a algunos hermanitos que no creen lo que dice la Biblia. It happened to her just as anybody else who doesn't believe in the Bible. Y entonces vino la tentación, vino el chamuco a tenderle una trampa So the temptation came and the devil set up a trap y ella cedió. and she fell Y ella comió del árbol. and she took a bite of. Pero escúcheme esto, gente. But listen, La Biblia dice the Bible says que Eva comió that Eva ate y no pasó nada. and nothing happened. Ella no se sintió desnuda. She didn't feel naked. Ella no sintió que había pasado nada She didn't feel like anything happened hasta que le dio a su esposo. until she gave it to her husband. Cuando él comió, When he ate, las cosas cambiaron. things changed Porque era la autoridad because it was the authority en el mundo espiritual. in the spiritual world. Se le había entregado un poder de decisión A power of decision was given to him, a Adán. to Adam. Entonces cuando él comió, gente, So when he ate, el mundo cambió. the world changed. Todo cambió alrededor. Everything changed Porque él quebró una ley because he broke a law, universal an universal law que desató un poder sobrenatural, abrió la puerta a una dimensión. that unleashed a supernatural world. Y por eso fue tan grave lo que pasó. And that's why it was so damaging what happened. Entonces, lo que Dios estaba haciendo So what God was doing, era dándole la llave para que él se protegiera, he was giving them the key to protect themselves, pero también la responsabilidad but also the responsibility de administrar toda la creación. to administer the entire creation. Entonces, eso es lo que hace el pecado, gente. And that's what sin does. El pecado nos hace daño. Sin hurts us. Y entonces, la humanidad hoy So today's humanity quieren que Dios acepte el pecado wants God to accept sin para que nosotros satisfazcamos nuestra naturaleza caída so that we can satisfy our fallen humanity y que vivamos como sea, and to live the way we want en nombre del amor. in the name of love. Pero la Biblia dice que así no es, But that's not how the Bible says. que el it. pecado sigue haciéndole daño a la humanidad. It says that sin keeps hurting humanity. Les voy a poner ejemplos. I'm going to put an example. Por ejemplo, la Biblia dice que no a la fornicación. The Bible says no to fornication. Fornicación es relaciones sexuales sin casarse. Fornication is sexual relationships without marriage. Y la humanidad hoy dice, eso no importa. And now humanity says that doesn't matter. Eso para qué casarse si después no se entienden, hay que divorciarse. Why marry if you don't understand and then get divorced? Cuando una persona tiene relaciones sexuales,
When a person has O mejor sexual dicho, cuando relations, dos personas tienen relaciones sexuales, when two people have sexual relationships, hay una conexión there is a física, connection. química, There is a physical connection que permanece ahí. that stays there. Si esas personas permanecen juntas, If those two people stay together, esa conexión va a aumentar, that va a connection mejorar. will increase, it will get better. Pero cuando esas personas ya no tienen relaciones, But when those two people don't have a porque relationship terminaron, anymore, because they finish, entonces van a tener otra conexión con otra persona. so they're going to have another connection with another person, Y va a haber otra conexión química. and there's going to be another chemical connection. Y con esa tampoco funcionó. And with that one, it didn't work either. Entonces van con otra persona. So they go with another person, Y vuelve a haber otra conexión. and another connection happens Hasta que su cuerpo until their bodies se acostumbra. get accustomed. Y entonces ya no hay esa conexión tan especial. So there isn't that much of a special connection. ¿Sí? Entonces Dios lo que anhela es proteger las parejas. So God enjoys protecting partners. Además hay una naturaleza en el hombre There's also a nature in the man que fue Dios el que la puso ahí. that God placed it there. Fue dotado con unos demonios dentro de nosotros It is noted as some demons inside of us que se llama testosterona, that it's called testosterone que quiere tener sexo. that makes you want to have sex. Y entonces el varón So the man va de cacería, goes around praying. hunting, él va a cazar la chica ahí. He goes and tries to hunt the woman. La meta del varón The goal of man es llevarla a la cama, is to take her to bed, acostarse con ella, to sleep with her. porque su cerebro Because in his brain, fue diseñado para manejar un proyecto a la vez. it was designed to control one project at a time. Entonces, una vez que se acostó con ella, So when he's done with her, se enfoca en otra cosa. he puts his attention on another thing. Y si no le gustó mucho, And if he didn't like it, empieza a buscar otra he looks for another para hacer lo mismo. to do the same thing. Y entonces la chica piensa, So the girl thinks, si me acuesto con él, if I sleep with him, ay, se va a quedar conmigo. he will stay with me. Tal vez sí, Maybe yes, tal vez no. maybe not. Depende Depends. a qué le saben los 80 millones de bacterias que tienes en la saliva. Depends on how you taste. Qué tremendo, ¿no? It's incredible. Entonces, el corazón de uno de los dos So the heart of one of them se va a romper. is going to break. El más débil The weakest one va a sufrir más. is going to suffer the most. Y entonces va a andar por la vida arrastrando, So it will go around through life miserable, diciendo todos los hombres son iguales. thinking all men are the same. Son unos perros traidores. They're all dogs who cheat. Unas ratas de dos patas. I've rat in 2 feet. Y entonces el pobre candidato que venga después, So the poor candidate that comes after, ahí va a encontrar una tigra preparada oh man, is he going to find a tiger ready? porque su corazón fue dañado. Because her heart was damaged. Y si fue el varón el que And- sufrió el daño, And if it was the man who suffered the damage, se le rompe su corazón his heart breaks. y entonces dice, todas son iguales. And he says, every single one of them is the same. También son ratitas de dos patas. They're also rats in 2 legs. Y hay que pasarles por encima y buscar otra. And I have to skip them and find someone else. Y entonces se dedican a eso, a romper corazones, So they dedicate to breaking hearts, a dejar hijos tirados por todos lados. to leave children behind. Yo conocí uno que se sentía orgulloso I met one who was very proud porque tenía 6 hijos because he had 6 sons en 4 mujeres. and 4 women. Y ese era su orgullo. And that was his brightness. Y cuando yo lo conocí, And when I met him, ya estaba solo otra vez. he was already alone. Andaba cazando otra víctima. He was going around hunting. Entonces eso es lo que pasa, eso es lo que Dios no quiere, gente. And that's not what God wants. Y si seguimos hablando, pues a cada uno le vamos a encontrar la razón por la que Dios nos dijo, no se pongan a tener sexo antes del matrimonio. And if we continue looking, we're going to find a reason as to why God said, do not fornicate. Porque hay una posibilidad de que permanezcan, Because there's a possibility that it stays. pero hay sobre 200,000 posibilidades de que no permanezcan. But there's so many other reasons that it won't. Y alguien va a salir con el corazón roto. And somebody's going to end up with a broken heart.
Y cuando vamos al matrimonio, So when we go to marriage, es la misma situación. it's going to be the same Dios le thing. dice, sé fiel a tu pareja, So he says, be faithful to your partner. no adultere, Do not no, no cometa adulterio. don't commit adultery. Y entonces, en la sociedad moderna, So he says that in modern no pasa nada. society, nothing happens. Y se comete adulterio. And adultery happens. Pero si la otra persona se entera, But if the other person finds out, el hogar se puede destruir the home can be destroyed. o la persona queda con el corazón herido. Or the person stays with a broken heart. Algunas dicen, yo voy a hacer lo mismo. Some say, let's do the same thing. Y comienza esa batalla por la infidelidad And the battle for infidelity starts. o por el divorcio. Or for divorce. Y entonces los hijos sufren daños And the children suffer. y la familia sufre. And the family suffers. ¿Y todo por qué? But why? Por desobediencia. Because of disobedience. Así es, gente. That's how it is. Dios nos escribió, no consuman alcohol. God said, don't consume alcohol. Está en los proverbios. It's in Proverbs. Dice que entra suavemente, It says that it goes slowly, pero al fin como una serpiente te morderá. but just like a snake, it will bite you. Entonces, en algunos países, So in some countries, por cultura, because of culture, consumen vino. they take wine. No es malo tomarse una copa de vino. It's nothing wrong with drinking Pero one la cup of Biblia wine. dice, But the Bible says, no te detengas en el alcohol. do not stop in the alcohol. O sea, no sigas bebiendo, What it says is that don't continue drinking porque eso te va a hacer daño. because in the long run, it's going to hurt you. Y podemos seguir por ahí, gente. And we can continue through there. ¿Cuántos accidentes se han causado la muerte a cantidad de personas? How many deaths have been caused by alcoholism? Porque alguien borracho dice es que yo mejor manejo cuando estoy entonado. Because a drunk have said, I can drive. Porque su nivel de conciencia se reduce. Because their level of consciousness has been reduced. Entonces no le importa. And they don't care Hasta que despierta, si es que despierta, until they wake up, if they wake up. y está acusado de asesinato And they are accused of homicide o con las piernas rotas, or with broken legs. tal vez no puede caminar más, Maybe they can't walk anymore. descubre que mató a alguien. They discover they killed someone. ¿Por qué? Why? Por desobediencia. Because of disobedience. Entonces, hoy en los tiempos modernos, In modern times, nosotros queremos saltar por encima de lo que Dios nos dijo, we want to jump over what God said, desobedecer la palabra del Señor disobey the word of God, y hacer lo que nos da la gana. and do whatever we want. Y cuando nos pasan estas cosas, And when bad things happen to us, preguntamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? we ask, why does this happen to me? ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa el pecado. That's what sin means. Eso es lo que significa lo que la Biblia dice, It's what the Bible says. que el que ama a Dios o que el que es hijo de Dios He says, whoever is the son of God no peca, does not sin, no se deleita en el pecado. does not take delight in sin. Puede ser que cometa un error, He can commit an error porque en la Biblia está llena de hombres y mujeres because the Bible is full of men and women que cometieron errores, who committed errors. pero cuando ellos entendieron que fallaron, But when they understood they failed, caen de rodillas ante Dios they kneel y piden perdón. and they ask for forgiveness. Entonces, esa es la diferencia, gente. And that's the difference. Y usted puede decidir hoy, And you can decide today, puedo seguir pecando y me importa un comino lo que diga Dios, I can continue sinning and not care about what God says, o voy a servirle al Señor or I could serve under Him, y Él me va a dar la fuerza and He will give me the strength para combatir el pecado. to fight sin. Porque déjeme decirle una cosa, gente. Because let me tell you, El pecado es delicioso, sin is delightful. delicioso, gente. It's very good. De verdad, ¿o no? ¿Alguien me dice que el pecado no es sabroso? Or does somebody say otherwise? Delicioso, demasiado delicioso. It's very flavorful.
Porque si supiera maluco, Because if it didn't feel right, nadie pecara. nobody would do it. Pero el pecado es delicioso. But it's a great feeling. Conseguir dinero fácil. ¡Ah, qué rico! It's easy to get money and it feels right. ¿Sí o no, gente? Yes or no? Entonces, por eso debemos tener cuidado, It's why we have to be careful. porque es delicioso. Because it is delightful. Nuestra alma anhela el pecado. Our soul wants sin. Y nosotros tenemos que luchar con ese animal que tenemos ahí. And we have to fight this feeling Y orar, and pray y ayunar, and y leer la palabra, read the Bible y pedirle a Dios su ayuda. and ask God for his help. Y estar alerta, como dice Efesios capítulo 6, ponernos And la be armadura. alert. ¿Ok? Entonces tenemos que estar alerta, gente, So we have to be alert, people, y tomar decisiones correctas. and take the right decisions. Entonces eso es lo que nos dice la Biblia. That's what the Bible says. Eso es lo que dice el pecado, That's what it says about sin. y esa es la diferencia entre el justo y el pecador. That's the difference between just and the sinner. Amén. Entonces, el versículo 9 dice, 9 y 10, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Verse 9 and 10 say, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him. And he cannot sin because he has been born of God. In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice the righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. Mire, Look, aquí hay una verdad que nosotros a veces ignoramos. here is a truth that we sometimes ignore. La Biblia dice The Bible que el says que es hijo de Dios, that he who is the Son of God, que el que es una verdadera, la que es una verdadera hija de Dios, those who are children of God, no peca, do not sin, porque la semilla de Dios because the seed of God está en él. is in us. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo, When we receive God, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, when we repent of our sins, cuando venimos a Jesús, when we come to Him, le entregamos nuestra vida, we give our lives, lo recibimos como Señor de nuestra vida, we receive Him as the Lord of our lives, sucede un milagro, there is a miracle. o tiene que suceder un milagro. Or at least there should be a miracle. Está en el capítulo 3 de San Juan, It's in chapter 3 of John, en el Evangelio de San Juan, in the evangelism of en John, the Gospel of John. in the Gospel of John. Entonces, ahí dice que hay un nuevo nacimiento It says that there is a new beginning y que todos tenemos que nacer de nuevo. and that everyone has to be born again. Entonces, cuando nosotros verdaderamente venimos a Dios, So when we truly come to God, cuando verdaderamente nos arrepentimos, when we truly repent, hay un milagro dentro de nosotros que there, sucede, there is a miracle within us que nuestro corazón es cambiado. where our heart is changed. Y dice la Biblia And the Bible says que la simiente o la semilla de Dios that the seed of God viene a nuestra vida. comes to our lives. Ya somos hijos de Dios. We are already children of Y God. Juan lo explica en el capítulo 1, versículo 11 al 13 del Evangelio de Juan también. In Gospel of John, it is found in chapter 1, verse 11 to 13. Ok, ahí lo explica. He explains it. Dice, ¿cómo sucede eso? He explains how it happens. Entonces lo que la Biblia nos dice aquí So what the Bible says here es que aquel que de verdad es nacido de Dios is that he who is truly born of God no practica el pecado doesn't practice sin, porque hay algo de Dios que vino a vivir a nuestra vida. because there is something of God that came to live in our lives, Y eso nos mantiene alerta. and that maintains us alert. Ahora, cuando la Biblia dice que no puede pecar, Now, when the Bible says that we can't sin, otra vez, no es que sea perfecto. it doesn't mean that you're perfect. Lo que quiere decir What it says es que hay un
respeto, una reverencia dentro de nosotros is that there is a respect, a type of reverence que within us nos hace temer el that pecado. makes us fear sin. Entonces dice, si alguno es hijo de Dios, So it says if any of us are children of God, hay una conciencia, there is a tiene una consciousness. conciencia We have a consciousness de que no se debe hacer lo malo, that we should not do the wrong porque Dios dijo que no lo hiciéramos. because God says not to do it. Y nosotros respetamos a ese Dios, And- nuestro Padre. And we respect the Lord our God. Entonces, otra vez Juan dice So once again, John says que se puede saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. that you can tell the difference between the children of God and the children of the devil. Fácil, gente. It's easy. No hay que discutir. There is no need for discussions. No se ponga a pelear con nadie. Don't start to fight anyone. No se ponga a echarse de enemigo a nadie. Don't start creating enemies. Usted sabe. You know. Usted ya sabe, gente. You already know. Mire, ¿cómo usted sabe si alguien es cojo? So how do you know if somebody, ¿Cómo le llamamos a alguien que le falta una? ¿Cómo le llamamos en inglés? ¿Ah? how do we call someone, the person that limps? How do we know when Missing somebody leg. limps? Alguien que le falta una pierna. ¿Cómo sabemos que es cojo? How do we know if their legs is missing? ¿Ah? Ahora, usted se encuentra una persona que le falta una pierna. So you find someone who's missing a leg, Y él dice, yo no soy cojo. and he says, I'm not missing a leg. Usted está loco. You're crazy. Usted lo está viendo. ¿Se But va a poner you're usted a seeing it. discutir con él? Pues claro que eres cojo, chico, mira, te falta una pierna. And you're going to start arguing with him. Y él dice, no, And he says, no, yo no soy cojo. I'm not. Entonces, si usted sabe But if you know que usted es cojo that he is missing a o leg, coja, si usted sabe que le falta una pierna, if you know that they are missing a leg, eso no tiene discusión. there's no need to discuss. Si usted sabe If you know que a alguien le falta una pierna, that somebody's missing a leg, ¿para qué discutes? why do you argue? Ese no es problema tuyo. It's not your problem. Déjalo que sea feliz con su mentalidad. Let them be happy with their mentality. Si él cree que está bien, está bien. If they think it's okay, it's okay. Eso no le afecta a usted para nada. It doesn't affect you. Entonces hay muchos hermanitos de la caridad por todo el mundo And there's a lot of brothers and sisters out there tratando de convencer a la humanidad que son pecadores. trying to convince humanity that they're all sinners. Ese no es nuestro trabajo, gente. That's not our job. A nosotros no nos importa. It doesn't matter to us. Si alguien se quiere ir al infierno, ¿qué a mí me importa? If somebody wants to go to hell, why does it matter to us? Déjelo que se vaya. Let them go. Ah, pastor, pero que no sea cruel, que eso no se hace. No, mire, But pastor, that's not how it goes. lo Let it be. encontramos en la Biblia, gente. We find it in the Bible. ¿Usted encuentra a Jesús arrodillado suplicándole a alguien que no se vaya al infierno? Do we find anyone down in their knees begging for the other person not to go to No, hell? no, a Jesús. Lo encuentras a Jesús Oh. diciéndole, Jesús, por favor. No, a Jesús diciéndole a la gente, no te vayas al infierno, cree en mí, acéptame como tu Salvador. Do we find Jesus in the Bible Sí. begging on his knees, begging for people not to go to hell? ¿Lo encontramos haciendo eso? Do we find him doing that? No. ¿Lo encontramos predicando el Evangelio? We find him preaching the gospel, Sirviéndole a la gente, serving the people, amando a la humanidad, loving humanity, pero respetándole a cada quien sus decisiones. but respecting the decision of everybody else. Lo hablamos hace unos domingos atrás. We spoke about this. Del joven Sundays rico. ago. ¿Recuerdan al joven rico? Do we remember the rich? Jesús le dijo, haz esto. Jesus said, do this. Y él dijo no. And he said, no. Y Jesús le dijo, And he said, bye bye. and Jesus just said, bye. Sí, y sus discípulos dijeron, Señor, pero eso es muy duro. And the disciples asked, they questioned this. Y le dijo, ¿también se quieren ir ustedes? And he asked them, do you want to go too? Y Pedro, no, Señor, no, yo no. And they did not want to. Porque Jesús les dijo, ¿también se quieren ir al infierno? Pues váyanse. And he said, if you want to go to hell, go ahead. Entonces el evangelio se ha malentendido, gente. Qué cosa tan fea. And the gospel has been misunderstood. Nuestro trabajo, escuche por favor,
please listen. Our job es llevar el mensaje de salvación, is to take the message of salvation, el mensaje vivido, the living message. que la gente vea mi vida, Let the people see our y el mensaje lives hablado, and the spoken message, que yo le pueda explicar a la gente cómo funciona. that I am able to explain to people the way it works. Pero ahí termina, gente. But that's where it ends. Usted no puede hacer nada más. You can't do anything else. Solamente hay dos cosas que nosotros, o tres cosas que nosotros podemos hacer. There's only 3 things we can do. Número 1, First, orar. pray. Pedir a Dios por esa persona. Ask for God for that person. Eso sí lo debemos hacer. That's what we have to do. Número 2, Second, hablarle. speak. Pero antes de hablarle, But before you speak, yo creo que ese es número 3. Número 2, number 2, vivir el evangelio. live the gospel Que la persona pueda ver en mí so that the person could see un ejemplo. within you an example. Porque si yo no soy un ejemplo, gente, Because if I'm not an example, ¿para qué voy a abrir la boca? why am I going to open my mouth? Ahora, si yo soy un ejemplo, So if I'm an example, número 3, number 3, hable. speak. Dígale Tell them cómo usted cambió how you change y cómo Dios puede cambiarle. and how God can change them. Ahora, si la persona dice, no, yo no creo en eso. So if that person says, no, I don't believe in that, just tell them goodbye Y que pase el siguiente. and move on. Ese es el evangelio de Jesucristo, gente. That's the gospel of Jesus Christ. Entonces, nuestro trabajo en esta tierra So our job in this world es vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. is to live according to what God has taught us. No estar echándole pestes a los demás. Not to be throwing curses No to somebody hablándole else. mal a las demás personas. Not to speak bad about other people. No criticando a los demás humanos. Not to criticize other people. No. A mí no me importa. I don't care. Como yo lo he dicho muchas veces. As I've said before, A mí no me importa que usted se case con un perro, I don't care that you're going to marry a dog con una culebra, con una gallina. A mí no me importa. or a snake or a chicken. I don't care. Esa es su vida That's your life. y yo se la respeto. And I respect it. El problema está cuando usted quiere que enseñar a mis hijos que eso está bien. The problem is where O a when mis you nietos. want to teach my children Y me los that- quieren obligar a que acepten eso como que está and bien. you want to obligate them to understand it. Ay, entonces me levanto yo Now I stand up y digo, oh, espérase ahí. and I say, wait, hold on. Eso no está correcto. That's not right. Entonces, viva su vida, So live your life, pero deje a los demás que vivan la de ellos but también. let everyone else live the way they want. ¿Se dan cuenta, iglesia? You see, church? Entonces, nuestro mensaje hoy So our message today es nuestra identidad, is segunda our parte. identity, second part. Usted y yo You and I, debemos tener claro nuestra identidad, we have to understand what our identity is, nuestro propósito de vida, our purpose of life, nuestra misión en este mundo our mission in this world, y punto. and that's it. Y usted puede hacer amigo de quien sea. And you be whoever you want. Yo tengo amigos de diferentes religiones, I have friends who believe in different de religions, diferentes estatus, of different status, de diferentes ideologías. who have different ideologies, Yo no peleo con ellos and I don't fight with them porque yo tengo que respetar sus decisiones. because I have to respect their decisions. Pero mi identidad, But my identity, mi propósito de vida my purpose of life está claro is clear, y eso no es negociable. and that's not negotiable. Lo que Dios nos enseña en su palabra What God teaches us in His Word está claro, is clear. no es negociable It's not negotiable, y no puedo venderlo por ninguna razón. and I can't sell it for any reason. Amén, mis amados. Amen? Entonces, mire, So, terminamos aquí. we finished with this. Hay un texto que está en el mismo Evangelio de Juan There's a text in John. que, déjame ver si lo encuentro por aquí, porque a veces esta tabla me esconde los textos. Juan dice en el versículo 3, el capítulo 3, mejor dicho, el versículo 18.
en la misma carta de Juan. Dice, hijitos míos, nuestro amor no sea solamente de palabra, o sea, dice que no sea sin fingimiento, que sea sincero. De esta manera sabemos que podemos sentirnos seguros delante de Dios. ¿Ok? Dice que el amor sea sincero. In the word of John says, let love be sincere. ¿Ok? Sincero. Let it Ahora be bien, sincere. Dice que de esta manera nosotros vamos a saber que somos hijos de Dios. This way we're going to know that we are children of God. Ahora Juan nos da una clave. So John gives us a key. Él dice, si nuestro corazón nos acusa de algo, He says, if our heart accuses us of something, Dios es más grande que nuestro corazón. God is greater than our heart. Ahora, si nuestro corazón no nos acusa, And if our heart doesn't accuse us, Dios es más grande que nuestro corazón. God is greater than our hearts. ¿Se dan cuenta, gente? Do you understand? Eso quiere decir que usted sabe That means that you know si usted es un hijo o una hija de Dios. if you are a daughter or a son of God. Usted sabe. You know. Ahora, que usted le quiera decir a su corazón, mira, cállese tranquilo allá. So if you want to tell him, shh, be quiet, Ya, eso es problema suyo. it's your problem. Porque hay muchos humanos así, Because there's a lot of human beings like que that saben que eso es malo. that know that that's bad. Y le dicen a su conciencia, And tranquilo. they tell their conscience to be quiet. Pero usted sabe. But you know. Usted sabe si está haciendo lo malo o no. You know if you're doing the wrong or not. Hay cientos y cientos de cristianos en las iglesias There's thousands and thousands of Christians in que churches están adictos a la pornografía, who are addicted to pornography, casados y married solteros, or single. y están luchando con esas ataduras And they're fighting with it. y les cuesta, y en algún momento su conciencia se murió ya And it's hard, and maybe their conscience died. y lo siguen haciendo And they continue doing it hasta que el Espíritu de Dios un día, until the Spirit of God, si esa persona se arrepiente, if that person repents, puede venir a su corazón can come to his heart y hacer un cambio. and do a change. Yo he oído testimonios I've heard testimonies de hombres que han estado por 25, 30 años atados a la pornografía, of men who have spent 25, 30 years in pornography, casados, married, hasta que un día until one day se arrepintieron de verdad they truly repented y Dios cambió sus corazones. and God changed their hearts. Que las personas pueden decir, yo me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, pero continúan haciéndolo. People can say, I'm gonna stop, I won't do it again, but they continue doing it. Entonces, gente, el secreto So people, the secret is del mundo espiritual of the spiritual world es poner nuestro corazón delante de Dios is to put our hearts in the hand of God y decirle, Señor, tú conoces mi corazón. and say, God, you know my heart. Estoy luchando con mi naturaleza caída, I am fighting with my flesh, pero aquí estoy. but I am here. Por favor, ayúdame. Please help me. Pero una de las cosas que nosotros debemos hacer But one of the things that we have to do para combatir el pecado to fight sin es no le dé oportunidad. is to not let it have an opportunity. Ya, porque si yo sé que mi debilidad es el alcohol, Because if I know my weakness is alcohol, ¿qué hago comprando alcohol? what are you doing buying alcohol? ¿Por qué me junto con personas que me van a llevar a beber? Why are you joining people who are going to take you out to bars to ¿Por drink? qué voy a aceptar una invitación a una fiesta donde hay alcohol? Why would I accept an invitation of where I know will be alcohol Si esa es mi debilidad. if I know that's my weakness? Si mi debilidad son las mujeres, If my weakness is women, ¿qué hago yo andando con alguien que no es mi esposa? why am I around someone who's not my wife? O estando en lugar solos con alguien que yo sé que puedo caer. Or be around a person who I know I will fall with? Entonces, el secreto para mantenerse, gente, So the secret to stay firm no es que seamos seres perfectos, infalibles, que andemos en una nube todos los días. is not to be perfect.
es que seamos conscientes is to be conscient que hay una batalla en el mundo espiritual, that there is a fight in the spiritual world, que hay un precio por tu cabeza. that there is a price in your head. Allá en el infierno hay un aviso que dice recompensa There is a price in hell that says para reward el demonio que haga caer a este evangélico. to the demon who manages to bring this person. Y van a venir ataques a tu vida. And there will be attacks in your Y life. van a venir tentaciones. And there will be temptations. No olvide que el pecado es delicioso. Don't forget that sin is delightful. No ceda. Don't give in. Manténgase firme. Stay firm. Recuerde quién es. Remember who you are. Cuál es su futuro. What your future is. Recuerde quién es su padre. Remember who your father Cuál es su is. propósito de vida. What your purpose is. Amárrese los pantalones bien amarrados. Tie your pants Porque very Cristo tight. viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, iglesia del Señor. Because Y Christ usted y comes yo for a somos parte church. de eso. Because Christ comes for a church that is not stained, that is straight. Y nosotros somos parte de esa iglesia. And we are part of that church. Amén, iglesia. Amen, church? Entonces, por favor, So please, no estamos hablando de encerrarnos en la caverna como lo hicieron los movimientos monásticos. I'm not talking about enclosing yourself in your house. Porque los monasterios se inventaron así, Because that's how monasteries started. con personas que se metieron en una cueva para ayunar y alejarse de la humanidad. With people who stay away from humanity. Y dijeron, wow, qué buena idea. And they thought, oh, that's a great idea. Pero eso no es una buena idea. But that's not a good idea. Tenemos que seguir viviendo en este mundo, We need to continue living in this world, brillando para los que nos rodean, shining around those who surround us, luchando con los imperfectos alrededor de nosotros fighting with those who are imperfect, y siendo un ejemplo para esta humanidad. and being an example in this humanity. ¿Se puede vivir alejado del pecado? If you can live away from sin, Sí se puede. you can do it. ¿Es difícil? It's hard, Muy difícil, very difficult, muy difícil. very difficult. Pero con el Espíritu Santo de Dios But with the Holy Spirit, podemos lograr. we can do it. Amén, iglesia. Amen, church? Dígale, Señor, gracias. Say, Gracias por el sacrificio en la cruz. thank you, Lord, for your sacrifice. Porque in a través the de cross. Él Because through you, podemos lograr. we can do it. Amén. Amen. Vamos a estar de pie, gente. Please rise. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus Christ, gracias por este día. thank you for this day. Gracias por cada persona que está aquí hoy, Señor. Thank you for every single person. in Gracias this por place. cada persona que nos ha visto y que nos va a ver a través de las cámaras. Thank you for every single person who's seen us and will see us through the cameras. Pedimos tu bendición muy especial, We Señor. ask for your blessings, Que esta palabra for that this word pueda impactar nuestras vidas. can impact our lives. Que nuestra vida a partir de hoy That our lives from now on nunca sea igual, Señor. will never be the same. En tus preciosas manos In your precious te hands, entregamos nuestros corazones. we give you our hearts. Pedimos que nos ayudes, We ask that you help us, que nos ayudes a seguir adelante, that you help us continue a servirte con todo nuestro corazón to serve you with our hearts y a hacer la diferencia en este mundo. and make a difference in this world. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen.